Aquí están las vacunas. Aquí en el medio vamos a tener un virus. Este virus tiene una cápsula, tiene una membrana celular. La membrana está compuesta por una doble capa de lípidos separado por proteínas. Estas proteínas son proteínas estructurales, son proteínas de receptores, son proteínas que ayudan a transferir la información. Por dentro tiene una cromatina nuclear compuesto por ADN, compuesto por RNA mensajero, tiene organelos internos, por fuera tal vez están rodeados por una cápsula que le ayuda a soportar las presiones internas. Estos virus ingresan al organismo y se introducen dentro de las células para alterar a las células. ¿Qué se hace en la vacunación? Muchas veces atenuamos al virus, es decir, debilitamos al virus, como pueden ver aquí. En el laboratorio, mediante energía molecular, mediante mecanismos moleculares, hacemos que este virus sea poco virulento, poco agresivo, para que cuando ingrese al organismo no cause enfermedad, pero sí estimule el sistema inmunitario. Otras veces nosotros inactivamos realmente al virus, matamos al virus para que el virus muerto ingrese del organismo y el sistema inmunitario se active y forme anticuerpos. Muchas veces también utilizamos subunidades recombinantes, utilizamos vectores, utilizamos partículas, utilizamos el DNA, el ácido ribonucleico, el ribonucleico mensajero, utilizamos vectores virales, utilizamos péptidos sintéticos. Es decir, las vacunas tienen diferentes mecanismos y es el objetivo de esta live que tú puedas entender todos ellos para que puedas tú escoger una vacuna en la terapéutica de los pacientes. Vamos a empezar por las vacunas clásicas. Las clásicas son las primeras que se han formado hasta el año 2000 más o menos. Las primeras vacunas clásicas con un mecanismo de virus o bacterias atenuadas. Son las más parecidas a las infecciones naturales, son buenas maestras del sistema inmunitario. Por ejemplo, sarampión, la papera, la vacuna contra la varicela. ¿Qué hacemos acá? Debilitamos al microorganismo y lo introducimos dentro del cuerpo. ¿Tiene contraindicaciones? Sí, tiene contraindicaciones. Por ejemplo, no podemos dar en personas que tienen algún tipo de inmunosupresión por enfermedad, o sea, fisiológica, por enfermedad VIH o fisiológica por el embarazo. Primer mecanismo. Segundo mecanismo. Vacunas clásicas inactivadas, de virus debilitados, de virus muertos. El problema de estas vacunas es que cuando ingresa un virus muerto, no estimula, no estimula tan fuerte como las atenuadas. Por lo tanto, se necesitan múltiples dosis para desarrollar inmunidad. Sin embargo, es una opción que tenemos. Por ejemplo, la vacuna contra la cachumba, que es la tosferina, la fiebre amarilla, la poliomielitis oral, la rubiola, el sarampión, la viruela. Tercer mecanismo, vacunas clásicas de toxoides. Estos toxoides generalmente son elaborados por las bacterias. Son moléculas que elaboran las bacterias para dañar las células del cuerpo humano. Por ejemplo, microorganismos que ingresan a nivel gastrointestinal, liberan toxinas, irritan la mucosa gastrointestinal, el organismo responde produciendo un aumento del peristaltismo y produciendo diarrea. ¿Qué hacemos con las vacunas de toxoides? Nosotros no utilizamos al microorganismo y sí utilizamos esas toxinas para crear vacunas. Las toxinas se debilitan para que no puedan provocar enfermedad. Por ejemplo, la DTPA, la difteria, tétanos y pertusia celular, tiene los toxoides de difteria y el toxoide del tétanos. Es una de las principales vacunas que debemos aprender, ya que desde los 2 meses nos colocan durante toda la vida.
con una actualización de cada 10 años. Excelente vacuna. Cuarta vacuna, vacunas clásicas conjugadas. ¿Qué significa conjugadas? Significa en conjunto, unidas. ¿Qué hacemos aquí? Conjugamos un antígeno de poca potencia, como por ejemplo un polisacárido, con un antígeno potente, por ejemplo una proteína. Y esto hace que la vacuna sea más fuerte, hace un sinergismo de suma entre los dos. Por ejemplo, la vacuna pneumocócica 10 y la vacuna contra la meningitis C. Son buenos ejemplos. Esas vacunas que se colocan en los 2, 4 y 6 meses desde que somos pequeños. Vacunas conjugadas. Conjugadas porque combinamos un antígeno poco potente con un antígeno potente. Quinta clasificación de mecanismos de las vacunas clásicas. Las vacunas combinadas. Es diferente conjugada que combinadas. Combinadas asociamos 2 o más vacunas en una sola vacuna. Por ejemplo, la pentavalente tiene 5 tipos de vacunas. En vez de pinchar 5 veces a mi paciente, le voy a pinchar una sola vez porque estoy utilizando la vacuna clásica combinada. La pentavalente tiene difteria, tétano, coqueluche, tiene hemófilos influenza, tiene hepatitis B. Vean, 5 tipos de enfermedades en una sola vacuna. Se coloca a los 2, 4, a los 6 meses. Por último, tenemos el mecanismo de las vacunas clásicas subunitarias. Solo incluyen una parte del microorganismo. Recuerdan que el microorganismo estaba formado por varias partes. Su cromatina nuclear, su membrana, su cápsula, las proteínas. Utilizamos una parte de estas partes del microorganismo y formamos las vacunas subunitarias, como por ejemplo el componente de la tosferina, la pertusia, en la vacuna DTP. 6 tipos de mecanismos de las vacunas clásicas: atenuadas, inactivadas, detoxoides, conjugadas, combinadas y subunitarias. Vacunas modernas donde vamos a utilizar el ADN, que lo vamos a combinar en un plasmidio, y vamos a utilizar el RNA, pero el RNA mensajero. El ADN tiene el código genético del microorganismo. El RNA mensajero es el que transporta el código genético. Se lo coloca en una suspensión y se lo introduce dentro del cuerpo humano. ¿Con qué objetivo? Para que este DNA y este RNA mensajero puedan modificar genéticamente a nuestras células. Modificación genética, para que nuestras células elaboren proteínas que el sistema inmunitario pueda reconocer. ¿Proteínas de quién? Proteínas del virus que queremos que se forme anticuerpos. Vean qué interesante. Vean qué interesante, realmente interesante. ¿Por qué? Porque ya no estamos utilizando todo el microorganismo, parte del microorganismo, estamos utilizando codificación genética, manipulación genética. Y eso nos abre un sinfín de puertas. Imagínense que una persona no pueda, por ejemplo, elaborar un neurotransmisor en el sistema nervioso central. Y debido a este neurotransmisor en el sistema nervioso central, sufra de depresiones constantes. La persona va a tomar antidepresivos constantemente. Pero si nosotros modificamos genéticamente las neuronas del sistema nervioso central para que puedan elaborar estos neurotransmisores, vamos a evitar que el paciente esté constantemente con medicaciones antidepresivas. Vean qué interesante. O por ejemplo en la diabetes, si tenemos diabetes con dependencia de la insulina, insulinodependientes, no pueden generar su propia insulina. Podemos manejar genéticamente medicamentos que estimulen otras células para que generen insulina.
Y así la persona no va a tomar de por vida medicamentos porque son enfermedades crónicas. Realmente, estas vacunas modernas nos abren un sinfín de posibilidades en la terapéutica farmacológica. Y estamos viviendo esa evolución gracias a la pandemia, porque se han liberado estas vacunas. No es que se han descubierto ahora, estas vacunas ya se descubrieron a finales del siglo pasado, llegando al año 2000. Sin embargo, por cuestiones éticas nunca se han utilizado. Ahora, por la pandemia, se ha liberado su utilización solamente en vacunas. Eso no significa que en el futuro se libere para otro tipo de patologías. Pero, siempre hay un pero. Estas vacunas están siendo monitoradas mediante la farmacovigilancia. No sabemos si estas vacunas, llegado un momento, nos van a producir hipersensibilidades, atipías, nos van a producir enfermedades autoinmunes. Solo el tiempo lo dirá. Gracias a Dios, hasta ahora todo va muy bien. Muy bien. Y vamos a tener dos vacunas. Las vacunas de ADN o RNA, donde utilizamos una parte del código genético. Por ejemplo, la vacuna de la Moderna, la vacuna de la Pfizer, la vacuna del Covivax, son ejemplos de este tipo de vacunas. Y las vacunas donde utilizamos vectores. ¿Qué es un vector? Vector es un microorganismo que lleva la componente genético de un lugar a otro lugar. Por ejemplo, utilizamos vectores de virus de chimpancés o los mismos virus humanos para introducir la proteína que va a producir la hipersensibilidad del sistema inmunitario y se va a formar anticuerpos en contra de esa enfermedad. Dos tipos de vacunas, las vacunas de ADN y las vacunas de vectores. Este cuadro es importante porque nos va a ayudar a recordar todas las vacunas en resumen. Vamos a tener vacunas en base a virus que pueden ser de virus atenuada, de virus atenuado, virus muertos, toxoides, combinadas, conjugadas. Utilizan tecnología clásica donde la vacuna ingresa en una solución, estimula al sistema nervioso, al sistema inmunológico, pero ¿a quién? Primero las dendritas. Las dendritas son las células presentadoras de antígeno que a través del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1 se conectan con los linfocitos TCD4. Los linfocitos TCD4 analizan la información, ven que no es una sustancia buena para el organismo y se conecta a través del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2 con los linfocitos B. Los linfocitos B son los responsables de dividirse en primer lugar en células plasmáticas o de memorias y en células formadoras de anticuerpos. En las infecciones formamos dos tipos de anticuerpos, las IgG y las IgE. Las más importantes, las IgG, porque nos van a dar inmunidad permanente. Los componentes virales, donde utilizamos una parte del microorganismo, como por ejemplo la proteína que va a estimular el sistema inmunitario. Los vectores virales, donde vamos a utilizar, por ejemplo, el adenovirus del chimpancé para introducir el ADN del virus, introducirlo al cuerpo humano y que nuestras células formen estas proteínas para que el sistema inmunitario cree anticuerpos. Y por último, las vacunas de ARN mensajero o las vacunas de ADN que se ingresan directamente por la solución, envueltas en un recubrimiento lipídico, ingresan y estimulan o hacen que nuestras células formen proteínas que el sistema inmunitario las pueda reconocer.